Buenas tardes, Dios les bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios porque podemos estar una vez más aquí delante de ustedes. Y en esta ocasión, para comenzar el mensaje de este miércoles, quiero leer el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo. Si gusta buscarlo, si no en la pantalla estará apareciendo. Mateo capítulo 5, versículo 3 nos dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vuelvo a leerlo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias por el privilegio que me permites en este momento poder llegar a mis hermanos y de esa manera, Señor, poder transmitir esta palabra que sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Que tu Espíritu Santo haga la obra. Amén. En esta ocasión vamos a comenzar una de las primeras bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando en el Sermón del Monte, que así como se le conoce todo el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo. Por lo tanto, queremos enfatizar, ¿verdad?, sobre lo que es la pobreza. Por ejemplo, hago la pregunta, ¿cuál es el concepto de pobreza? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de pobreza? ¿Qué significado cuando viene a su mente o escucha la palabra pobreza? Yo puedo encontrar dos conceptos, lo que se llama el concepto secular, donde se presenta que la pobreza es la escasez de cosas materiales, o sea, cuando una persona pues, no tiene suficiente comida, suficiente forma de sobrevivir, dinero, etcétera, etcétera. Entonces es lo que secularmente se conoce como pobreza. Pero también está el concepto espiritual. En el concepto espiritual podemos decir que una persona pobre espiritualmente es aquella que está alejada de Dios, que no tiene un acercamiento a Dios, que vive una vida mundana, una vida en pecado y por lo tanto espiritualmente está pobre. O se puede aplicar mayormente a una persona cristiana, a una persona que no busca mucho de Dios y por lo tanto su pobreza espiritual es notoria. Pero hay otro concepto en lo espiritual que es pobre en espíritu. Una cosa es estar pobres espiritualmente y otra cosa es ser pobre en espíritu. Y bueno, de eso vamos a estar tratando el día de hoy. Por lo tanto, el tema que quiero presentar en esta ocasión es el siguiente: felices los pobres en espíritu. Podemos decir que los que son felices en espíritu son aquellos que tienen un corazón humilde que dependen de Dios. Por lo tanto, analizando el versículo 3, vamos a empezar con la primera parte que nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque mira, los pobres en espíritu, podemos decir que muchas veces se malinterpreta. Y como estamos hablando de las bienaventuranzas, que la palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, bendecido, podemos decir que hoy en día hay conceptos equivocados de felicidad. Porque aquí, como nos dice el texto bíblico, pobres en espíritu es una bienaventuranza. O sea, felices, bendecidos, dichosos los que son pobres en espíritu. O sea que tienen una felicidad tremenda en sus vidas. Pero el problema es que muchas personas tienen un concepto equivocado de felicidad. Y por lo tanto vamos a mirar, por ejemplo, algunos ejemplos en la Biblia de personas que para ellos creían que las cosas materiales eran la felicidad. En tiempo antiguo, y aunque creo que hoy día también, hay personas que piensan que cuando a alguien le va bien en la vida, tiene riquezas, buen trabajo, comodidades, es porque está bendecido por Dios. Pero aquellos que son pobres, dice, es una desgracia porque han pecado delante de Dios. Podemos ver en el ejemplo del libro de Job, cuando Job, un hombre bendecido, de repente lo perdió todo, como nos dice la historia, y los amigos de él creían que él había pecado, por eso les había venido esas desgracias.
Por eso en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo también los líderes religiosos, los fariseos principalmente, creían que una persona bendecida era aquella que tenía posesiones, riquezas. Pero una persona pobre, miserable, era porque había pecado, porque era una maldición de parte de Dios, por eso era pobre. Pero ese no es el concepto bíblico, ese es un concepto equivocado. Por eso el primer ejemplo que vamos a estar considerando de una persona que creyó que la felicidad estaba en las cosas materiales. El mismo Señor Jesucristo nos habla sobre la historia del rico insensato que se registra en el libro de Lucas capítulo 12 versículo 19-21, que nos dice lo siguiente: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Aquí podemos ver que este hombre rico creyó que las riquezas, las posesiones, el poder y todo lo que él tenía, la fama, era lo más importante. Él se sentía realizado, él creía que esa era la felicidad máxima, pero descubrió que esto no era la felicidad como él pensaba, sino que todo era en cierta manera algo que era inútil para él, porque como nos dice el versículo, puso todas estas ganancias en sus posiciones y ya no tenía de qué preocuparse. Pero nos dice la Escritura que Dios lo llama necio. Necio porque se había olvidado de Dios, y eso fue lo que le causó una ruina total, una ruina eterna, porque esa misma noche muere y todo lo que él había almacenado, todo aquello en que él había puesto su confianza, de nada le sirvió. Por eso podemos ver, no son las cosas materiales, no son las posesiones que son lo que garantiza la felicidad verdadera. Otro ejemplo lo podemos ver en el mismo rey Salomón, que nos dice en el libro de Eclesiastés capítulo 2 versículo 1: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también es vanidad. Salomón, mejor que nadie, sabía lo que era la riqueza, sabía lo que él lo probó todo, probó riquezas, posesiones, poder, sexo, fama. O sea, era un hombre que todo lo probó, pero llega a entender al final que todo era vanidad. Descubrió que todo era vanidad, que nada de eso servía para traerle la felicidad que él pensaba que tenía. Por eso al final de sus días, cuando escribe el libro de Eclesiastés, en el último capítulo, que fue el 12, dice: el final del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque allí está, como quien dice, la felicidad. Es lo que él cierra este libro de Eclesiastés, dándonos a entender que la felicidad está en Dios y no en las posiciones terrenales. Por eso, mucha gente tiene este concepto equivocado. Otro ejemplo fue la mujer de Lot, que habiendo sido librada por la misericordia de Dios para con Abraham, ella, sus hijas y su esposo salieron librados por los ángeles del fuego. Pero ella no obedeció el mandato angelical cuando le dijeron a todos que no miraran hacia atrás. Ella miró hacia atrás, señal de que su corazón estaba en las posesiones, en las comodidades que tenía en Sodoma, en Gomorra. Pero eso le costó tristemente una desgracia en su vida, que se fue convertida en estatua de sal, y lo más probable que perdió su alma delante de Dios, en el sentido de que es una persona que no es un ejemplo, porque como dice el Señor Jesús, donde ponemos nuestro corazón, ahí va a estar nuestro tesoro. Otro último ejemplo que encontramos en los evangelios es el ejemplo del joven rico, que nos dice en Mateo capítulo 19 versículo 20 al 23. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud.
¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, qué difícil entrará un rico en el reino de los cielos. Por lo tanto, una cosa era necesaria a este hombre para alcanzar su salvación, para entrar al reino de los cielos: dejar a un lado las riquezas, dejar a un lado las posesiones materiales, pero como eran muchas, no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque él tenía un concepto equivocado. Por lo tanto, la felicidad no está, vuelvo a recalcarlo, en las posesiones materiales, en las cosas materiales. No está la verdadera felicidad permanente en la familia, en las buenas relaciones. La verdadera felicidad está en Dios, y como un paso a ello, en esta ocasión Jesús nos presenta que el que es feliz es aquel que es pobre en espíritu. Por lo tanto, vamos ahora a mirar qué significa ser pobres en espíritu. Recuerde, no estamos hablando que es un pobre espiritualmente, no, es pobre en espíritu. Pobre espiritualmente es una cosa y pobre en espíritu es otra cosa. Como ya dije al principio, pobre espiritualmente es aquella persona que está alejada de Dios, que no tiene mucho conocimiento de Dios, que no tiene una relación muy buena con Dios y que su vida espiritual está baja, está pobre. Eso es lo que es pobres espiritualmente. Pero pobres en espíritu significa otra cosa. Por eso, una de las primeras cosas que podemos definir o dar el significado de ser pobres en espíritu es cuando se reconoce la pobreza espiritual. Esto es cuando reconocemos totalmente que necesitamos de Dios cada día, no siendo como el fariseo. Hay una historia donde el Señor Jesús nos cuenta en Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14, dice que subieron al templo dos hombres, un fariseo y un publicano. Pero sabemos que el fariseo era el religioso, el que se creía espiritual. En cambio, el publicano era un hombre judío que cobraba intereses a su propia gente para dárselo a los romanos. Era considerado como un traidor y muchas veces se aprovechaban y cobraban de más para enriquecerse ellos mismos. Por lo tanto, suben al templo. Dice que el fariseo, puesto de pie, alzando sus ojos al cielo, daba gracias a Dios porque no era semejante al publicano y porque diezmaba y dijo otras cosas engrandeciéndose él mismo. En cambio, el publicano dice que él ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. O sea, perdona mis pecados, sálvame, como diciendo. Jesús le pregunta a sus discípulos que después de esto, ¿cuál de ellos salió justificado? ¿Cuál de ellos salió perdonado? Y pues todos acordaron que fue el publicano. ¿Por qué? Porque el publicano en ese momento demostró un espíritu, o sea, demostró ser pobre en espíritu. En cambio, el fariseo, con su arrogancia, demostraba ser pobre espiritualmente. Por lo tanto, cuando usted y yo queremos comprobar que somos pobres en espíritu, es cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, que no podemos por nosotros mismos salir adelante, que nosotros mismos no podemos lograrlo, sino que necesitamos la ayuda de Dios, que reconocemos que somos pecadores, pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo podemos ser perdonados, justificados, expiados nuestros pecados y tener la salvación eterna. Por eso es en primer lugar podemos definir qué es ser pobre en espíritu: la persona que reconoce que necesita de Dios.
En segundo lugar, podemos decir que el significado de pobre en espíritu es cuando reconocer a Cristo por todos los tesoros que nos ha dado. Cuando reconocemos a Cristo que nos ha dado a través de su muerte, de su sacrificio, de su resurrección. Porque mire, ser pobre en espíritu, como nos dice aquí, indica reconocer la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y se aplica este sacrificio y el poder en los momentos necesarios. ¿Sabe por qué? Ser pobre en espíritu, cuando yo doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida, cuando yo reconozco que soy salvo no por mis obras, por mis méritos, no por merecerlo, sino que soy salvo por los méritos de Cristo, por la gracia de Cristo, entonces eso me hace ser pobre en espíritu. Y cuando soy pobre en espíritu, Dios se glorifica y puede obrar de una manera en nuestras vidas sobrenaturalmente. Nuestro hermano, el doctor Billy Graham, cuenta la ilustración bonita de la que sigue, la que voy a contarle. Dice, hace 2 años, 2 americanos que cruzaban el Atlántico, un domingo por la noche se pusieron a cantar el himno Jesús, amante de mi alma. Pronto se unió otra persona que tenía una linda voz de tenor. Cuando terminaron de contar, uno de los americanos se volvió hacia el recién llegado y le preguntó si había servido en la guerra civil. El hombre replicó que había servido como soldado confederado. Seguidamente le preguntaron si había estado en cierto lugar en determinada fecha, y el hombre respondió que sí. Y agregó que algo curioso le ocurrió aquella noche, que el himno le estaba haciendo recordar. Dice este hombre, estaba de centinela al borde del bosque. Era una noche oscura y fría. Tenía temor porque se suponía que el enemigo se hallaba cerca. Extrañaba mi hogar y me sentía miserable. Sobre la medianoche, cuando todo estaba callado, empecé a sentir tan mal que pensé que podía confortarme cantando un himno, y fue este el que recordaba: toda mi confianza está puesta en ti, toda mi ayuda proviene de ti. Cúbreme, mi indefenso ser, con las sombras de tus alas. Después de cantar aquellas estrofas, una extraña paz me inundó y no volví a sentir temor en toda la noche. Vemos a este hombre que en su necesidad, en su situación, fue pobre en espíritu y cantó. Y miren lo que sucedió. Muy bien, dijo uno de los hombres, escucha ahora mi parte de la historia. Yo era un soldado de la Unión y me hallaba escondido aquella noche en el bosque con mis hombres. Te vimos vigilante en la entrada del bosque y mis hombres apuntaron sus rifles a tu cuerpo. De pronto empezamos a oírte cantar y prestamos atención. No pudimos disparar. Bajamos las armas y nos fuimos. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Intervención divina. Este hombre estaba a punto de ser muerto por sus enemigos, pero en ese momento canta en Dios, se hace un pobre en espíritu, depende de Dios, reconoce a Dios, pide ayuda a Dios, y Dios lo libra en ese momento de muerte. Por eso, mi hermano, mi hermana, ser pobre en espíritu y reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros garantiza bendición, garantiza victoria en nuestra vida. Dios nos libra de todo mal, porque Dios está con los pobres en espíritu, porque Dios hace felices a los pobres en espíritu. Otra de las definiciones o significados de pobres en espíritu es cuando dependemos totalmente de Dios. Mire, el Señor Jesús presentó que debemos ser como niños. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que así como los niños dependen de sus padres en cuanto los protegen y los cuidan, asimismo nosotros debemos depender de Dios. Por eso,
a través de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la seguridad cuando lo aceptamos como Señor y Salvador y de ser hechos hijos de Dios. Porque nos dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es lo que llamamos la adopción. O sea, depender de Dios es reconocer nuestra situación de pecador, nuestra necesidad de Él. Depender de Dios es que todo lo que hagamos tenemos que ser dirigidos por Él. Porque mire, como hijos de Dios debemos depender de Él, ya que Él tiene el cuidado de nosotros. Acuérdese, no os afanéis, ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestuario. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Esto es para los que dependen de Dios. Y depender de Dios significa es ser pobre en espíritu. O en otras palabras, una persona pobre en espíritu depende totalmente en Dios y Dios suple sus necesidades. Dios suple lo que les hace falta. Mayormente en este tiempo de donde hay muchas personas preocupadas, mucho estrés, mucha presión de la noticia, del virus y tantas otras cosas. En este momento, depender de Dios es lo mejor. Depender de Dios es la mejor medicina. Depender de Dios es la solución. Porque cuando yo dependo de Dios, Dios va a obrar a mi favor y me va a dar la victoria, va a suplir mis necesidades. Por eso, mi hermano, mi hermana, ser pobre en espíritu es depender de Dios. Aquel que depende en sí mismo, aquella persona que depende en sus riquezas, posiciones, intelecto, no es un pobre en espíritu, es un orgulloso, un altanero, un soberbio en espíritu. Pero el que depende de Dios es señal de que es pobre en espíritu, y felices son los pobres en espíritu, porque así nos dice la Escritura. Otra de las razones que podemos ver que ser pobre en espíritu es cuando nos negamos a nosotros mismos para poder servir a Cristo mejor. Esta es otra forma de explicar que es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es negarse, renunciar a uno mismo y lo que posee, y aún lo que más se quiere, y tomar la cruz y seguir al Señor Jesús para siempre. Por lo tanto, ser pobre en espíritu aquí es darle lugar a Dios primero. Es hacerme un lado yo y que sea Él el primero. Sea Él el que lleve toda la gloria. Sea Él que lleve toda la alabanza y toda la adoración. Yo me niego a mí mismo. Yo menguo para que Cristo sea engrandecido. Gloria a Dios. Ahí está la clave de la felicidad. Ahí está la clave de ser pobre en espíritu. Aquella persona que no busca lo suyo, sino busca lo de Dios. Aquella persona que no es egoísta, sino que es humilde de corazón, es manso de corazón. Aquella persona que se hace a un lado y deja que Cristo vaya enfrente, vaya adelante, haciendo la obra y recibiendo la gloria que solamente Dios merece. Por eso ese es el significado de ser pobre en espíritu. Aquellas personas, como decimos aquí, aquellas personas que reconocen su necesidad de Dios, aquellas personas que reconocen las bendiciones, los tesoros que han recibido por medio de Cristo, aquellas personas que dependen totalmente de Dios, aquellos que se niegan a sí mismos para poder servir a Cristo y darle gloria a Él, porque Él solamente lo merece. Por eso, mi hermano, mi hermana, qué importante es ser pobre en espíritu. Ahora, vamos a ver el resultado por ser pobres en espíritu. Volvemos a recordar el versículo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ya miramos esa parte. Ahora miramos la segunda parte del versículo. Porque de ellos es el reino
de los cielos. Así dice la Escritura. Entonces veamos el resultado. El resultado por ser pobres en espíritu. Y el primer resultado, podemos decir que es un resultado presente. Es un presente de hoy mismo. Lo que nosotros podemos tener hoy mismo por ser pobres en espíritu. Es un resultado presente que abarca tener felicidad. Acordémonos de la palabra clave. Bienaventurados. O sea, felices, dichosos, benditos. Y como mencioné la semana pasada, la palabra bienaventurado viene de una palabra griega que denota 7 veces feliz. Es algo tan maravilloso ser un bienaventurado. Entonces, ser bienaventurado, ser pobre en espíritu, nos ganamos esa bienaventuranza que nos da la garantía, el resultado de tener felicidad. Una felicidad, como hemos dicho, que el mundo no puede dar. Él da una felicidad que las posiciones, la riqueza no puede dar, ni aún la familia puede dar. Es una felicidad que solamente Dios da, y en esta ocasión la da a los que son pobres en espíritu. Y no solamente es tener felicidad, sino también ser pobre en espíritu, tener esa bendición. Por ser pobre en espíritu, se nos garantiza ser sustentados por Dios. O sea, que Dios suple nuestras necesidades. ¿Qué es lo que te falta, mi hermano, mi hermana? ¿Qué es lo que tú en este momento estás necesitando? Pues déjame decirte que si tú y yo mantenemos un corazón pobre en espíritu, si somos pobres en espíritu, se nos garantiza bienaventuranza, felicidad. O sea, que Dios va a suplir mis necesidades. Dios va a suplir tus necesidades. Pero recordemos, tenemos que ser pobres en espíritu. En estos tiempos donde la crisis ha golpeado a algunas familias, ha hecho estragos en familias, muertes, enfermedad, pérdida de trabajo y tantas otras cosas. Pues nosotros como hijos de Dios, si nos mantenemos en este espíritu correcto, podemos decir que Dios nos va a suplir todas nuestras necesidades. No caprichos, sino las cosas que solamente necesitamos. Porque Dios no contesta caprichos. Dios suple las necesidades de sus hijos, de aquellos que son pobres en espíritu. Otra de los resultados presentes es sentirnos realizados para poder servir a Dios. Poder aprovechar, porque mire, para servir a Dios es importante, es necesario tener este espíritu, es ser pobres en espíritu, porque de esa manera vamos a poder servir mejor al Señor. Vamos a poder ser de bendición a la vida de otras personas. El altanero y orgulloso no ayuda a los demás, no es de bendición, porque el altanero, el religioso, el altivo, el soberbio, solamente piensa en él. El egoísmo es parte de su vida y por lo tanto él piensa en él y no le importan los demás. Pero en cambio el pobre en espíritu tiene esa tendencia, ese deseo de servir a Dios y de esa manera de ser bendición a las vidas de aquellos que necesitan. Por eso es muy importante entender esto. Ser pobre en espíritu abarca esto. Ser personas dadivosas, personas benévolas, personas hospedadoras, personas que podamos dar la bendición que Dios nos ha dado. Así como hemos recibido de gracia, poder dar de gracia. Por eso, ese es un resultado presente. O sea, podemos tener felicidad, podemos ser sustentados por Dios y tener el privilegio, la realización de servir a Dios. Y segundo resultado, podemos decir, es un resultado eterno, un resultado seguro, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué promesa maravillosa! ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu.
no de los orgullosos en espíritu, no de los perezosos en espíritu, no de los arrogantes en espíritu, no de los presumidos, presunciosos en espíritu, no de los indiferentes en espíritu, sino es de los pobres en espíritu. Y cuando hablamos del reino de los cielos, se está refiriendo al reino de Dios, al trono de Dios, al cielo, donde a nosotros se nos está preparando una mansión. Por eso, mi hermano, mi hermana, queremos llegar al cielo. Queremos ser parte de ser los que vamos a tener el privilegio de vivir en el reino de los cielos por la eternidad. Pues aquí está el primer paso a ello, a esa felicidad eterna. Porque la felicidad en esta tierra, aunque sea de parte de Dios, solamente va a ser temporal mientras vivamos en esta tierra. Pero la felicidad en el cielo es una felicidad eterna que es prometida a los pobres en espíritu. Por eso hoy, en el presente, podemos disfrutar de la felicidad de parte de Dios al ser pobres en espíritu, pero se nos promete que hay una felicidad eterna en el reino de los cielos para los que son pobres en espíritu. Por eso, qué tan importante es nosotros entender esto. Y podemos concluir con lo siguiente. El pobre en espíritu, acuérdese, el pobre en espíritu es el que con un corazón humilde depende de Dios. O sea que para poder tener en claro todo lo que he dicho, en lo que significa ser pobre en espíritu, aquí está resumido todo. El pobre en espíritu es aquel que con un corazón humilde depende de Dios. Gloria a Dios por ello. Y podemos una vez más decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es bendita para siempre. Gracias por el privilegio que me das poder llegar a este medio, por este medio a los hogares de mis hermanos. Gracias, Señor, porque juntamente con mi esposa, que somos un equipo, oramos, preparamos estos mensajes para que juntamente, Señor, como nosotros, mi esposa y yo queremos, tú puedas tocar la vida de las personas. Sigue obrando en mi esposa, en mí, para que tú sigas dirigiéndonos qué es el mensaje que tenemos que compartir a nuestros hermanos. Por eso en este momento yo te pido que toda soberbia sea quitada del corazón. Quita toda soberbia, toda altanería, todo orgullo, toda soberbia, toda prepotencia, quítala, Señor. Y perdónanos si somos orgullosos o tenemos alguna actitud de las que ya mencioné. Y que podamos tener un corazón humilde, contrito, ser pobres en espíritu, con un corazón humilde, que dependamos totalmente de ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos. También oramos, Padre Celestial, por mi hermano, mi hermana, por cualquier persona que nos esté escuchando o que nos estará escuchando. Cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea su problema, cualquiera que sea su circunstancia negativa, yo te pido, Padre Santo, yo te ruego, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús, que a través de tu Espíritu Santo hagas la obra y te glorifiques en esta familia, en este matrimonio, en esta persona, en este niño, en este joven, en este adulto, en este anciano, en cuestiones del trabajo, en cuestiones del matrimonio, en cuestiones de enfermedad. Glorifícate, Señor, y que tú seas siempre glorificado. Gracias, Señor. Y seguimos orando por este mundo pecador, por este mundo perdido, por todas las decisiones que se tengan que tomar. Que tú dirijas a nuestros gobernantes, dirijas también a nuestros líderes eclesiásticos y a nosotros para hacer las decisiones correctas. Gracias te damos, Padre. Y al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria, sea la honra, la alabanza y la adoración
por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga ricamente.